Presenta Inco, FNC, Kutza. Vuelve las clases y vuelve un clásico de Pronto. La 12x12, 24x12 y 36x12. Con Pronto tenés con qué. Seguro Americano, la medicina privada a otro nivel. Catunasí, Terminal Cuenca del Plata, terminal especializada de contenedores Puerto de Montevideo. Salus, orgullo de nuestra naturaleza. Casmu, afiliate por el 1444 o en casmu.com.uy. Casmu, estamos para cuidarte. Santander, que te ofrece el mejor préstamo hipotecario con una tasa desde 3,9%. SACEM, 70 años siendo protagonistas de las grandes obras de Uruguay. SWAT, consulta con especialistas sin demoras en Clínica del Estadio de SWAT. Y UTE, la energía que nos une. Buenas noches, gracias por estar ahí. Estamos en La Mira, estamos en BTV. Una edición especial, estamos estrenando escenografía nueva, gráficos nuevos, una cortina musical, como ustedes ven, nueva. Y además, a partir de esta semana, en La Mira va de 20 a 21:30. Tenemos media hora más de programa, vamos a tener más contenido. Lo único que no va a cambiar es que el contenido va a ser periodismo. Si quieren otra cosa, van a tener que cambiar de canal, porque acá va a tener solo periodismo. Y hoy, en este programa especial, tenemos a Mario Lallera, exdirector nacional de la Policía. Mario, muchísimas gracias por estar. No, gracias a ti por invitarnos y bueno, éxitos en el nuevo estreno. Gracias Mario. Después de un tiempo en silencio, tuviste una aparición pública después de una carta que publicaste en Búsqueda en la previa al referéndum por la LUC, la ley de urgencia, donde llamó la atención que desde el presidente de la República para abajo te salieran a responder. Vamos a ver un tape que tenemos de Luis Lacalle Pou hablando después que se conoció la carta de Lallera. No la leí. Presidente, hace algunos días aquí en Me llama la atención algunas declaraciones de jerarca que son los padres de la criatura, ¿no? Son los padres del fracaso. Me llama la atención que ahora salgan. Sos el padre del fracaso. Te podría preguntar quién es la madre, pero ahora vamos a leer alguna parte de la carta, porque la verdad, Mario, que de pronto la gente no enfoca exactamente en aquellos asuntos que de pronto son más delicados, porque las palabras no te llevan a ese lugar, pero en esa carta vos decías que lo que te impulsaba a expresarse en ese momento era el conocimiento interno de la policía y la seguridad, que resumiste en 3 conceptos que integran el espíritu de la ley, que es la vida, la libertad y la autoridad. Aspectos que calificaste como esenciales en los valores democráticos. A su entender, en lugar de proteger, confunden vida con propiedad, libertad con detención, autoridad con derechos humanos. Y además dijiste que la LUC no solo cambia el paradigma del equilibrio, sino que empodera a la policía para que enfrente toda situación de conflicto social más que al crimen organizado, la corrupción y la violencia de género. Quiero explicarle a la gente que la policía tiene 2 tareas básicas: el combate a la delincuencia y el control del orden público. El combate a la delincuencia está claro. El control del orden público es las manifestaciones políticas, las huelgas de ocupación, el orden público, todo aquello que altera el orden público que no es delincuencia. Y vos decís acá una cosa que es muy grave, la verdad. Vos decís que la policía está más preparada, está siendo más preparada para eso que para la lucha a la delincuencia. Yo digo que se confunden y que puede permitir, justamente, porque si vamos a las estadísticas de intervenciones, va a ser más notable en el caso de que se produzcan en un contexto económico difícil, negativo, que se produzcan más manifestaciones sociales de todo tipo, a que existan más conflictos con personas donde sea necesario intervenir la autoridad o empoderar de autoridad a la policía. ¿Por qué? Porque generalmente en el crimen organizado o en el crimen común no hay ese tal
necesidad de autoritarismo. Sí lo hay cuando existe el conflicto social. Porque ahí, entonces, al poner un delito de que se insulta a la policía o se insulta a la autoridad y se comete un delito, bueno, ahí entramos en una situación donde la policía, bajo una manifestación pública por cualquier motivo de conflicto social, es decir, no son delincuentes, pero se crea un delito que si me insulta a mí como policía, esa persona está cometiendo un delito y me da la autorización para, decir la ley, para responder y detener. Es decir, ya entra en juego también la libertad en esa situación. Pero además si hay una multitud de personas, una manifestación de 3.000, 4.000 personas, todas insultando como ha pasado, insultando a la policía, un estadio insultando a la policía, están cometiendo delito. Entonces tengo que detener. ¿Y cómo detengo a 2.000, 3.000 personas? Es decir, que desde ese punto de vista, no. Pero sí llevo a la policía al enfrentamiento. Porque si después, atrás de esa lógica, hay un concepto de no aflojar y de no dar marcha atrás, quiere decir que si el policía no actúa en esa circunstancia, va a ser responsable de va a caer en omisión. Entiendo. Porque no respondió. Es decir, que se ve presionado ante circunstancias que son difíciles de enfrentar para un policía. Correcto. Ahora, Mario. Y que lleva a que agrave una situación. Sí. Porque en vez de negociar o tratar de minimizar y buscar otro costo, va elevando el nivel del conflicto. Es decir, eleva el nivel de violencia con más violencia. Ahora, vos planteas ahí dos extremos, digamos, que es el tema de unas manifestaciones, el orden público, y luego el crimen organizado. Pero lo que estamos viendo es mucha cosa en el camino del medio, digamos, abuso policial contra rateros. Abuso policial contra tipos que, yo qué sé, que le faltaban el respeto en una esquina, ¿no? Estamos viendo casos de abuso policial en episodios menores. ¿Qué está pasando ahí? Y no pasa, es decir, no pasa nada que no sea... ¿Ustedes tenían tantos casos antes? Sí, siempre, constantemente. ¿Siempre hubo casos? Constantemente hubieron casos es importante que digas esto, ¿viste? Porque da la sensación de que ahora hay más. Vos pensás que no, que siempre hubo. No sé si hay más... Se divulga más. Porque bueno, hay que intentar llevar una estadística que bueno, que yo no la tengo en este momento. No sé si hay más. Siempre hubieron. Yo lo que digo es que una ley debe tener conocimiento, es decir, un equilibrio de control, donde el abuso sea de alguna manera controlado. Porque, como en alguna situación dije, si estamos en un lugar, en un escenario donde no hay cámara, no hay nada, y hay un policía y hay un ciudadano, y por X motivo se produce el enfrentamiento, el policía lo va a detener a ese ciudadano bajo la norma de esta ley y lo va a llevar detenido, bajo su palabra. Recién, luego a las 4 horas, se le va a dar cuenta, él primero va a dar cuenta a sus superiores y el superior se va a enfrentar, porque esto va a ser en la comisaría, ya no va a ser en el lugar donde sucedió, en que tiene que creer al policía o no cree al policía. Es decir, ese detalle, entonces, otra vez se siente presionado. ¿Pero qué hubo? Solo, no, me insultó, se desacató, no sé qué. Entonces tiene que decir, bueno, queda detenido. Hay una privación de libertad. Luego, la comunicación al fiscal. Y el fiscal, lo más seguro que si no hay lesiones, no hay nada, ponga en libertad a esa persona. Pero esa persona ya tuvo 4 horas detenida. Sí. Por solo una palabra. Y bueno... una palabra que está en tela de juicio, además. Que puede ponerse en tela de juicio porque no hay ninguna prueba. Entonces, el fundamento que yo digo, lo tenemos, pero no puede ser así tan fácil. Y ahí es donde yo veo que entra en juego
y se debilita la libertad ciudadana Entiendo, frente al poder Mario. Entiendo. policial. Mario, cuando... Y sí, el policía quiere poder, indudablemente, Sí. que cuando somos policía queremos cada más vez poder poder. y queremos tener más Cada vez poder. para realizar nuestro trabajo, porque nos da mayor seguridad. Pero bueno... Pero a veces el exceso de poder te puede llevar por el camino incorrecto, es digamos. que acá después participan. Todo este tema estamos viendo el aspecto administrativo, pero después viene un juez o viene un fiscal y a ese policía no demostró, lo puede procesar por abuso de autoridad. Entonces ya no interviene solo que me respalda el ministro Claro. o me respaldan las autoridades. Te puede dar una sensación de falsa seguridad. Y claro, eso es lo que digo. Le digo a todos los policías. Yo sé que la mayoría de los policías no van a comprar esta situación. No van a comprar este concepto porque tienen sentido común, porque ellos saben que en realidad después de un hecho en el que intervienen, el que va a responder siempre y el que más grave me puede sancionar es un juez. Es decir, es el proceso judicial y no el administrativo. El que le dio manija y le dijo andá para adelante, más flojes, no va a estar ahí sentado. No va a estar sentado. Mario, en esa carta vos decías que... Lo saben todos los policías. Lo saben. Un sicario no va a ser disuadido, tampoco el tráfico de drogas, ni lo siente. Por el contrario, expone a los policías a obviar los riesgos en estos casos y a enfrentar al ciudadano común con una fuerza desmedida de la mal considerada guerra. Y vemos cuando desde el Ministerio se habla de la guerra del combate frontal al narcotráfico, ¿verdad? Un sicario no va a ser disuadido. ¿No? ¿Hay ley que disuada a un sicario? No hay leyes democráticas, no hay. ¿Cómo se disuade a un sicario? ¿Se disuade a un sicario? ¿Cómo No se enfrenta? no se disuade disuade. desde el momento que... ¿Cómo se lo que previene? La situación, ¿cómo se previene? Bueno, sí, tenemos que trabajar muchísimo en el apoyo, la fortaleza de la estructura institucional del Estado hacia las personas más vulnerables de caer en esto. Y se hace, por supuesto, desde que es concebido. Eso es lo que indican todos los técnicos, los profesionales, los que estudian, todos a esta altura. Sabemos que el ser humano, desde su formación, de su concepción, comienza a desarrollar fortaleza o vulnerabilidades. Y bueno, entonces, y esto no tiene nada que ver con la policía. Eso es un poco lo que a mí me lleva a indicar eso, a tratar de manifestar eso, que yo como policía nunca estoy pensando o mirando esa situación, eso lo tienen que mirar otros. Porque yo, cuando vaya a intervenir como policía, el sicario ya está. Ya hubo una decisión de un ser humano de cometer esa acción. Todo el proceso que lo llevó al tipo a convertirse en sicario, la policía no estuvo presente. Interviene. Actúa como puede después de que el sicario... Claro, entonces, y siempre llega normalmente cuando la sangre está derramada. Sí, sí. En los casos de los de sicariato es así. Por allá pueden errar un disparo. Bueno, ahora están tirando para no pase eso. Los que no son muy profesionales disparan 30 tiros. 30 tiros. ¿Vos Y no le importa si cae el de al lado o no. has tenido oportunidad de interrogar a estos muchachos, a sicarios? En la parte... Generalmente no trabajabas en interrogación en esa época? No. Porque Mario fue muchos años director de drogas. Antes de ser director nacional de la policía, fue el número 1 de drogas. Sí, escuché es decir, indagué a personas, pero no por homicidio, porque no era nuestra especialidad en eso. Pero que sí sabía que estaban involucrados en esa situación y indudablemente ellos... Y ahí hay algo igual con lo que está sucediendo desde la parte del Estado. Quien se mete a delinquir en situaciones de narcotráfico o de delitos con armas, utilizando armas, es decir, violencia, siempre indican lo mismo que indican los policías.
yo quiero respeto. Si yo me meto en esto, me tienen que respetar. Y ahí aparece ese famoso respeto. Pero entonces, ¿cómo me hago respetar? Porque, es decir, en el ilícito, en la conducta ilícita, no hay cárceles, no hay sanciones. ¿Y cuál es la sanción? La bala. Es eso. Entonces, ¿Vos ves márgenes toman para- determinaciones y después que se toma la primera determinación, ya luego Es más fácil la no hay segunda, marcha la atrás. tercera. Esto iba a decir, ¿vos ves en esa gente margen de... pues el narcotráfico es uno de los delitos que tiene más reincidencia, el tipo que se metió ya después, por la propia dinámica del negocio, se le hace difícil salir, ¿no? Quedó con deudas, en fin. Irse puede implicarle la muerte, ¿no? ¿Vos ves grandes chances de poder rehabilitar a esa gente? yo creo que hay un porcentaje que puede ser rehabilitado, sí. En algunos casos he conocido individuos que se han alejado, que no quisieron volver, y generalmente pasa cuando también tiene que ver mucho la edad. Cuando se llega a determinada edad, como a todo el ser humano en forma natural, se aplaca esa energía, esa violencia y se trata de salir de ello Con los años. con los años. Y se trata indudablemente de disfrutar lo que queda de manera diferente. Y bueno, y bueno, ya tiene tantas heridas, vamos a decir, cicatrices y todo lo demás, que y si logró escapar de la muerte. Y bueno, cuando se llega a determinada edad, que es mucho más menor que al resto, que no está acostumbrado a participar en esa forma de vida, tratan de retirarse. Tratan de, como ellos dicen, achicar y dedicarse a la familia. Mario, saliendo un poco de la visión fotográfica que tienen algunos políticos, ¿no? Para ver esto, y si no, viendo un poco en términos de un video, de una película, ¿no? La situación que ustedes dejaron, esto que está ocurriendo, esta ola de homicidios, este pulular de sicarios, estos homicidios cada vez más impunes porque se aclaran cada vez menos, ¿es producto de una situación que ustedes dejaron establecida y que le fue imposible frenar? Bueno, Porque todo es una continuidad, ¿no? sí, es una continuidad y el esfuerzo tiene que ser permanente y sustentable. No es que en el campo, estoy hablando netamente policial, Sí. es que es un campo táctico. Es decir, que tenemos que estar en forma permanente pensando y actuando. Y hoy tenemos o en varios tiempos tenemos un resultado exitoso en determinadas acciones policiales contra el narcotráfico. Pero quiere decir que eliminaste el problema. ¿Cómo eliminás un problema que viene de afuera en el caso de nuestro país? ¿Cómo eliminás un problema donde la víctima no se siente víctima y por lo tanto no colabora con quien lo quiere proteger? Entonces, eso en todo el mundo lo están viendo, todos los analistas saben esa situación. Y que en un extremo, digamos, todo el negocio se justifica en función de un consumidor, que el consumidor no comete delito. No. Pero no solo eso. Una vez tuve la oportunidad de estar en un curso en Italia, en Roma, con varios jefes y antidrogas. Y recibimos conferencias de expertos de lavado de dinero, expertos de operaciones encubiertas, expertos. Pero en una de las conferencias la trató un psiquiatra. Y me quedé un poco asombrado, digo, ¿de qué va a hablar? Entonces el hombre, para resumirlo, porque fue muy largo, para resumirlo concretamente, lo que me hizo pensar, ustedes saben que ustedes
están bajo el eslogan de guerra, de combate. Están siguiendo una visión política que fue la que determinó que una sustancia esté prohibida y que todas las personas que trafiquen con ella son delincuentes. Y ustedes ven morir sus compañeros, o ustedes mismos pueden hacerlo, en esa situación. Por supuesto, en países, hay países que es mucho más grave esta situación, este dilema, vamos a decir. Que lo ven. ¿Y qué pasa si el día de mañana esos mismos políticos o un gobierno dice, bueno, no está más prohibido? Todos los que murieron, todos los que fueron dañados, ¿qué es lo que van a sentir? ¿Ustedes cómo se van a sentir? Por una simple declaración política. Por una simple declaración política manifestada en una ley. ¿Y vos pensás, después, Entonces, después de haber combatido tantos años, Mario, vos pensás que la única salida sigue siendo la legalización? Yo no creo que sea la única. Creo que hay muchas más. Creo que, es más, en reuniones con expertos se estudian. Lo que define esto es la política. Esto es así. Con expertos, con profesionales, todos sabemos y tenemos claro que hay medidas para adoptar en todas las áreas que ya se han diagnosticado. En la demanda, en la oferta, en todo sentido de esas causas, en la investigación científica para... viene una pandemia, es decir, por ejemplo, nunca han considerado el problema de las drogas como una pandemia a nivel de salud, siendo que es un problema de salud. Nunca lo han considerado una pandemia. Pero ahora tuvimos la lamentable oportunidad de tener una pandemia de salud con un virus. Y yo leo artículos y escucho a científicos que fue increíble lo que en 2 años hicieron para encontrar vacunas. Y que en años anteriores, del pasado, el ser humano, encontrar una vacuna, ¿cuánto demoraba? Pero ahora lo hicieron en 2 años. En menos de 2 años. Y ya lo estamos usando. ¿Qué esfuerzos han hecho en el campo de la investigación para contrarrestar el daño que hace determinadas drogas en la salud? Porque en realidad lo que yo encuentro también es que para tratar a aquellos individuos que son el núcleo a veces principal de la violencia, que son adictos, como lo son el 80% de los criminales o delincuentes que cometen delitos, son adictos también y tienen ese problema. ¿Y cuál es la atención? ¿Cómo revertimos esa situación? Porque cuando tú o cualquier persona nos habla de rehabilitación, ¿cómo rehabilitar a un individuo adicto? Primero tiene que rehabilitar de su adicción para rehabilitarlo de la violencia. No hay una fuerza puesta ahí. No hay. No hubo. Es decir, hubieron esfuerzos. También es cierto, Mario, que hay intereses financieros, políticos atrás del narcotráfico que también juegan a favor de la prohibición, ¿no? Bueno, yo esa parte, sí, está ese concepto. Yo digo, me niego a pensar de que la mayoría de la gente en el poder tenga ese razonamiento y que diga, bueno, no importa, lo que importa es el dinero. No sé. Si en definitiva un día pensar así, no sé, creo que me abatiría mucho. Yo creo que no, que las circunstancias se dan, que unos tratan de obtener determinados resultados y que tienen buenas intenciones y que otros se aprovechan. Es decir, si uno estudia
el problema que estamos teniendo es que no estamos estudiando hacia atrás de nuestra propia naturaleza, de nuestras propias conductas, de nuestras propias acciones, que a veces no han pasado acá, pero han pasado en otros lados. Y todos podemos acceder a ver esa situación, como fue el caso de que estudiando drogas siempre, droga prohibida, siempre se toma el caso de los Estados Unidos de la ley seca contra el alcohol. También contra el tabaco. En nuestro país somos ejemplo de un programa contra el tabaco. Y bueno, y contra el consumo de droga. Quizás los esfuerzos, por supuesto, todo necesita esfuerzo, presupuesto, y bueno, pero si tenemos un problema con la pasta base, bueno, trabajemos más sobre eso. Es decir, lo poco que tenemos, tratemos de investigar y entender un poquito más cómo es eso. Y en la parte social, cuáles son las personas más vulnerables que caen en... Vamos a trabajar en las cárceles sobre recuperar ahí, porque si ahí es donde tenemos el núcleo principal de los que están presos que son consumidores de droga, bueno, vamos a trabajar ahí. Sería lindo ver a funcionarios del gobierno, así como dicen, vamos a dar una lucha frontal al narcotráfico, decir, vamos a dar una lucha frontal a la rehabilitación, ¿no? Sería un énfasis importante, ¿no? Es que las palabras a veces tienen indudablemente un simbolismo para nosotros. Y cuando hablan de combate y cuando hablan de guerra, y al principio, claro, uno como que si está del lado de la policía o sos policía, así, wow. Y vos ya te estás ¿Te sentís vistiendo. empoderado? Sí, te estás vistiendo y bueno, que es un tema que va a tu sensibilidad emocional para motivarte a actuar. Pero en realidad, con el tiempo, la emoción se te va. Es como el enamoramiento. Caes en el realismo. Y la realidad te hace ver, poco a poco te hace ver que el alcance, la dimensión que tiene el problema... Y cuando decís, bueno, pero pará... el ejército más poderoso del mundo no ha podido con eso. Es que no hay una guerra, porque yo no puedo matar al narcotraficante. Sí, hay un concepto ahí que lo agarraron en democracia no existe guerra. El concepto de guerra es un concepto que no debería Entonces, esa palabra me parece que tendría... No nosotros, bueno, pero alguien tendría que intentar, por lo menos de las palabras, cuidar de que no estemos haciéndole pensar a los demás que no estudian que esto es una guerra. Mario, vamos a una tanda y ya volvemos. ¿Hubo limpieza, hubo una especie de purga en la policía desde que asumió este gobierno con algunos jerarcas policiales? Vamos a hablar de eso. Este espacio es presentado por Santander, que te ofrece el mejor préstamo hipotecario con una tasa desde 3,9%. Santander. Muy bien, seguimos en la mira, estamos con Mario Lachera, ex director nacional de la policía. Mario, cuando asumió este gobierno hubo un relevo bastante generalizado de oficiales, ¿verdad? ¿Cómo viste eso? A mí no me sorprendió en lo que sucedió. Antes de retirarme yo había hablado con todos los integrantes más cercanos del equipo de trabajo y le manifesté lo que iba a suceder. Y no porque sea brujo y esté anticipando el futuro. Es que ya ha sucedido en la policía eso también.
Y yo de oficial joven tuve la experiencia de pasar sobre eso, cuando se dio el cambio de gobierno entre el Partido Colorado y el Partido Blanco en el 89. Y sufrí las consecuencias de lo que sucede de ese cambio de orientación, y en la chiquita, en los detalles, en la interna, el cobro de cuentas. Lo sufrí, no lo entendí, no lo comprendí en su momento. Pensé que en una institución de profesionales esas cosas no ocurrían, no pasaban. Pero bueno, pasaron y lo pasé cuando era oficial nuevo. Pero ya cuando estabas más veterano pudiste experimentar la política contraria, porque desde que el segundo gobierno de Sanguinetti, luego Valle, luego Vázquez, Mujica y Vázquez, se mantuvo una línea política ahí. Sí. En la policía. Pero previo a saber eso no sabíamos qué era lo que iba a suceder. Pero ahí, porque no había una experiencia, pero en este caso te estoy hablando de una experiencia de dos partidos que tienen mucho que ver con la interna policial. Y bueno, y sucedió que por el simple hecho de decir, sin reparar en la experiencia o en las capacidades profesionales de determinadas jerarquías, se tomó la decisión de, bueno, todo aquel que integró equipo con fulano no puede estar, ya sea o lo movemos para que se vaya si tiene los años para pasar a retiro, o lo sacamos de puestos de sensibilidad, de comodidad o de trabajo especializado, y le hacemos sentir que bueno, que está siendo relegado. Pero puede pasar, Mario, que oficiales que estuvieron 15 años o 20 en una administración, en fin, cuando cambia la línea, les sea difícil actuar y sea sea necesario relevarlos, o puede la línea política del gobierno cambiar y el policía desde su profesionalidad acceder a ese cambio de línea. No, por supuesto, es que en una institución profesional no podría suceder eso. Es más, si cuando hay un movimiento siempre de que cuando yo recibo un cargo trato de poner gente de equipo, de confianza mío. Es normal en todos los lugares, se intenta hacer eso. Pero bueno, también tiene que pesar y equilibrar los antecedentes profesionales de cada persona, porque digo, por más confianza que pueda tener, yo no puedo eliminar las capacidades técnicas profesionales que demuestra una persona. Y si son especialistas y durante muchos años estuvieron en ese tema, no puedo simplemente porque, bueno, les tocó, porque en realidad en ningún momento se preguntó, se trató de ver en los cargos, tanto yo que sé, Guarteche y yo mismo y los jefes que vinieron, de decir, no, con estos policías no trabajo. Es decir, porque se manifestaron de alguna manera. Yo lo que miro, porque en realidad mi objetivo es realizar bien el trabajo, entonces quiero tener a los mejores. Entonces, este hecho de decir, fue marcado, y me recordó 30 años atrás, fue marcado por eso. Fue marcado porque la única respuesta es haber integrado un equipo. Es decir, no es que diga, no, seas malo en lo tuyo. Bueno, ellos te califican, por ejemplo, como el padre de la derrota, ¿no? Entonces, ahí pueden interpretar que, bueno, vos tenías un cargo político y no correspondía que siguieras. Pero ahí está, pero el padre de la derrota, cuando se determina el padre de la derrota, ¿quién es Dios el que está interviniendo para determinar que el padre del fracaso en seguridad?
¿qué laureles tiene los que dicen? ¿En dónde participaron de alguna manera en seguridad y les fue y tuvieron éxito? Entonces, yo no encuentro eso. Es decir, usted fracasó. ¿Y cuál es la línea que está utilizando para decirme que fracasé? ¿Qué define como ¿Cuál fracaso? es la medida? ¿Qué define como fracaso? ¿Cuál es la medida? Bueno, si se define como, por ejemplo, el incremento de delitos. Bueno, yo tengo que esperar 15 años, o por lo menos, yo fui jefe, bueno, 30 años. Todos fracasaron para atrás si tomamos eso, ¿no? Sí, no, pero tendría que esperar que pasen 30 años y entonces sí, decir, sí, tenía razón, yo fracasé, usted no. Es decir, con 2 años asumís que vos podés decirle a los que estuvieron antes que fracasaron. ¿Es una medida el aumento o bajada de los delitos para medir el fracaso de una gestión? Claro que no, hemos hablado, no es. Bueno. El funcionamiento de en sí de la gestión es el funcionamiento de la policía. Es decir, es sentido común. Si me preguntaste o me dijeran, no, pero usted tenía 20.000 policías y usted los tenía guardados todos y ocurrían los delitos y usted no los sacaba a la calle. O usted sacaba el 10%. Es decir, ahí sí, claro. Ahí tiene un argumento fundamental para decirme, usted fracasó. Pero si yo tengo el máximo de personal, el máximo de esfuerzo, le doy la tecnología, que no se la doy yo. Acá estamos hablando de un equipo, que no es solo un padre. Hay varios padres, en realidad. Si vamos a llamarlo al conjunto de trabajo de un equipo, donde se profesionalizó, se dio equipamiento a la policía, como nunca, como antes. Entonces, ¿eso es fracaso? ¿Darle a la policía, subirle el sueldo, es fracaso? Darle tecnología. Estamos en estos días hablando, o están hablando, los medios de... La aclaración del crimen de Lola Chomnales. Correcto. ¿Por qué fue eso? Están diciendo muchas cosas, pero alguien dijo, un abogado, en una declaración, esto fue porque en el 2013 se creó un banco de ADN y se trajo la tecnología para poder, policía científica pudiera realizar ese tipo. Entonces, ¿cómo en el relato que se quiere hacer, cómo se puede ignorar eso? ¿Cómo se puede borrar? Está bien, podemos discutir, sí, usted hizo, bueno, acá este detalle, bueno, en realidad se puede hacer mejor. Se puede hacer, sí, mire, yo lo hago así y es mejor. Bien, correcto. Pero en líneas generales de gestión, cuando haces lo que nunca se hizo, cuando le das una jerarquía y una profesionalización a la policía que no se había hecho, ¿quiere decir que eso sube el delito? ¿No habrá otras causas? ¿Y por qué no van con esas causas? ¿Por qué no quieren hablar de esas causas? Esa es la policialización de la discusión sobre seguridad, ¿no? Mario, ¿y vos qué cosa ves que se está haciendo? Vos tenés mucha información adentro de la policía, hablás con mucha gente. ¿Qué se está haciendo hoy que no se hizo antes y qué se dejó de hacer que antes se hacía? Yo creo que estamos perdiendo, en lo que no se hace, estamos perdiendo el impulso de alcanzar a tener la capacidad de análisis y de inteligencia para enfrentar estos tiempos que estamos viviendo. Creo que ese es un tema que... Y ese impulso que tenía sus bases y su estructura, era fácil de continuarlo y aumentarlo, creo que no se está haciendo. Después, los protocolos, las normas y las operaciones se mantienen. Indudablemente que siempre está esa cuota personal que cada uno, comprometido o no, le implica en cada lugar de trabajo. Y eso te pueden variar muchas situaciones. Y esa policía sigue.
esa policía está en cada policía que está en la calle, sigue con esa energía, esas ganas de trabajar. Yo creo que eso se mantiene. Es decir, que la cultura en generalidad se mantiene. Creo que se perdió la centralidad de la información y eso ataca la inteligencia, y ese impulso de continuar aumentando la calidad en la información o la inteligencia para enfrentar y darle incluso el conocimiento necesario a quienes deciden, darles el conocimiento para que tomen las medidas adecuadas para ello. Para eso hay que tener, por supuesto, una mente muy abierta, no entrar en este tema de, no, que si integraste un equipo, no. No. ¿Qué opinás de la incorporación de policías retirados? Bueno, yo ya lo manifesté a eso. Yo no creo en eso, salvo que viniera una crisis muy importante que por un tiempo necesitáramos y necesitaríamos, si para solucionar un tema, un problema, necesito un policía con un perfil adecuado que el que estaba ingresando y lo voy a sustituir por un policía retirado, en principio no sé cómo darle juventud físicamente, intelectualmente, a un policía retirado con un policía joven, con la tecnología, el manejo de las comunicaciones, todo lo demás. No sé cómo, no entiendo qué se puede hacer, ni siquiera poniendo 3. Bueno, si es para estar parado y observar, bueno, capaz que con 2 o 3 suplanto a 1. Pero creo que esta situación viene un poco hacia la interna, porque hubo una demanda de la interna de gente retirada que en la campaña electoral intervino a favor de un partido, y se ve que esa es la demanda que había, porque es irrisorio decir que van a entrar 1000, ni siquiera entraban 500 Mario, todavía. Entonces es imposible que se pueda sustituir eso, y más en una profesión como la policía. Necesitamos aumentar el nivel y cantidad de jóvenes que tenemos en la policía. Y es más, tenemos que habilitar formas de retiro para que se vayan antes y entren más gente joven. Mario, así como se está viendo la cosa de esta manera policial de ver la seguridad, de despreciar los aspectos que marcan la vida de una persona desde que nace, la constante marginalización, en fin, ¿las cosas van a empeorar? ¿Es muy probable que empeoren? Por lo menos un poco, al ritmo de Uruguay. Yo creo que empeoren. Sí, creo que sí, que vamos a tener, que vamos a seguir, por lo menos teniendo estos problemas, y en ocasiones algunos más graves. Mario, gracias por haber estado. Te quedo muy agradecido. Gracias a ti. Nos vamos a una tanda. Volvemos con el tema del consumo de alcohol en menores y adolescentes. Vamos a tener al experto Paul Ruiz. Ya lo tuvimos en el pasado, la verdad, muy interesante. Vamos a volver a hablar porque el tema es permanente. Está todo el tiempo arriba de la mesa.